1 a 2, en formato horizontal, digamos como sugerencia. Estas láminas se van a hacer, ustedes las van a hacer por su cuenta, no se van a hacer acá ni nada. Y lo único que vamos a tener como intercambio va a ser una sustentación dialogada precisamente de esos trabajos, ¿no? De esas dos láminas. La primera lámina, siempre en A2, formato horizontal, por favor, va a consistir en el análisis territorial, cultural y urbano de la ciudad asignada. Esas tres cosas, así como en su momento hemos hablado de hablar de forma, función, la idea no es que sí o sí tiene que estar punto por punto y si no hago punto por punto estoy mal. No, coloco esas tres cosas como para que ustedes sepan que la idea es tener una perspectiva amplia, global, ¿no? Y no solamente decir acá hay esto y ya, no. Hay que manejar aspectos territoriales, culturales, urbanos, que es lo que hacemos en la presentación, ¿no? Tratamos de relacionar todas esas cosas. El día de hoy, al finalizar la clase, vamos a ver expuesto 20 ciudades peruanas, ¿no? Y ustedes son 20, o sea que todo calza perfecto, no nos puede ir mejor. Una vez asignadas las ciudades, ahora lo vamos a hacer con la lista que ustedes han dejado acá, se va a realizar una siguiente lámina, una lámina 2, en la que a diferencia de la primera, que es un análisis más territorial, más urbano, etc., más bien en esta siguiente lámina 2 lo que se va a hacer es un análisis comparado de 3 obras, ¿no? Por sugerencia de ustedes, ¿no? 3 obras representativas de la ciudad que haya sido asignada. Hay algunas ciudades en las que hemos estudiado una o dos obras, por ejemplo recuerdo Jauja, ¿no? Hemos estudiado 3. Justamente ahí es donde se espera que de su lado haya una investigación, una aproximación, y en el caso que no hubiera una edificación de gran valor a sumarle, entonces pudiéramos siempre estudiar incluso las obras que no pertenezcan a este periodo y mirar las obras que aquí hemos hablado un montón, ¿no? Que son las de los Guari, los Ica, etc. O sea, frente a algún vacío de no identificar obras de valor en casos extremos como los de Jauja, podemos mirar estas otras obras, ¿no? De épocas distintas, Inca por ejemplo, y compararla con estos templos o con estas otras cosas que podamos ver. Pero eso creo que va a pasar solo en algunos casos muy puntuales, en la gran mayoría eso no va a suceder. Bueno, entonces esas son 2 láminas nada más, no hay que hacer más que eso, no por hacer más te va a ir mejor, son solo 2. La sustentación es dialogada y se va a dar el viernes, que es 20 de febrero, a las 9 en punto de la mañana. Empezamos siempre vamos a tener como un cronograma para que ustedes puedan administrar su tiempo y todo. Pero claro, para evitar que alguien que se presenta a la 1 y alguien que se presenta a las 9 esté en desventaja, la hora de entrega va a ser única. O sea, va a haber una sola hora de entrega de todo el trabajo, de tal manera que el que se presenta a la 1 solo va a tener más tiempo para estudiar más, pero no así para hacer las láminas, porque las láminas todas las presentan a la misma hora, ¿no? En ese sentido, al menos de mi parte, quiero que haya como justicia, ¿no? Para que estas cosas, estas notas, perdón, aquí abajo son, como dice ahí, son muy importantes, por favor. No sé qué tiene el proyector, esto está jugando una mala pasada, se ve todo muy grande, acá yo lo veo distinto. A ver, la primera nota, en ambos casos, o sea, en ambas láminas, ¿no? Se espera que el análisis sea gráfico, por favor, ¿no? Propio, ¿no? Porque sabemos que hay un montón de análisis por ahí tirados de aquí, de otras universidades. Eso no tiene ningún sentido agarrar eso y reciclarlo y poner la foto, no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que hacerlo, tienen que hacerlo ustedes, por favor. Debe ser gráfico, debe ser propio, y debe ser profundo. En vez de decir que hay que hablar de forma, función, ambiente y todo, mejor decir, debe ser profundo. Ya ustedes en su trabajo harán saber qué han entendido por profundo, ¿no? Y por supuesto debe basarse en el estudio de, no es agarrar cualquier foto y decir, señalar con flechitas, acá es esto, no, hay que estudiar los objetos de referencia, ¿no? Las planimetrías, las axonometrías, las perspectivas, aquello en lo que realmente podamos entender la modulación, la proporción y todo lo que acompaña a estas obras. Por favor, también controlar el uso de los textos de apoyo. Eso, si quieren entenderlo de otra manera, es como decir,
eviten escribir párrafos larguísimos, citando años y fechas que después ni ustedes ni yo vamos a recordar. Vayan por lo puntual. Yo sugiero que si hay como mucha cosa de datos, entonces pueden consolidarlo en una línea de tiempo, ¿no? muy directa, muy práctica, sin caer en grandes párrafos en prosa, que de hecho yo no lo voy a leer. Donde sea necesario, por favor, incluyan las fuentes. Donde sea necesario, si ustedes construyen un trabajo donde no hay ni una sola fuente, o sea, todo lo hicieron ustedes frente a la obra, no hay ningún problema. Lo pueden hacer así, directamente. No hay tanto inconveniente por eso. El punto B es esto que les decía, de que todas las láminas van a ser subidas a una carpeta. Hay un único horario para todos, se suben ahí las láminas y va a haber ahí un control para que pasada esa hora ya nadie pueda subir nada, para que no haya malos entendidos. Y en principio, al menos a mí se me ocurre que con eso pueden quedar liberados para estudiar. Se me ocurre que la entrega de esas láminas pudiera ser el día anterior hasta la medianoche, para que, parece que no les gusta la idea, para que más bien el tiempo que queda hasta la clase lo usen para estudiar. Ahora no sé si ustedes digan, no, mejor la entrega sea hasta las 9 de la mañana no sé, yo lo digo como yo lo haría, ¿no? A mí me gustaría entregar, deshacerme de eso ya en la medianoche y de ahí tener horas para estudiar. Bueno, eso lo podemos ver después con Rodrigo, que es el portavoz de todos ustedes. El último punto es para que consideren ustedes algunos textos de base. Como les decía, no es obligatorio citar, pero en medio de la nada, para no patinar diciendo cosas que quizás no son, o no tener solo como pura intuición, les sugiero estos 3 textos de base que se los voy a compartir también a Rodrigo para que los haga circular, que en realidad son autores que aquí los hemos mencionado en todas las clases, solo que no los hemos presentado formalmente. El primer texto es de García Brais, José García Brais, Arquitectura en el Virreinato de la República. El segundo es Arquitectura Peruana, de Héctor Velarde. Y el tercero es Los periodos de arquitectura virreinal peruana, de Antonio San Cristóbal. O sea, estos 3 textos deberían servir de base. Ellos de hecho describen las obras también. Hay muchas obras que ellos comentan y que aquí no las he presentado, entonces si a alguno le falta obras o quiere estudiar obras que no sean necesariamente las que hemos visto acá, leyendo a estos autores van a poder tener ahí una base. Además que todos sus trabajos están muy ilustrados. Árboles de San Cristóbal, los otros 2 tienen muchas fotos, tienen muchas cosas que les puede servir para hacer sus trabajos. ¿Alguna cosa sobre esto antes de pasar con la distribución de parcelas? Sí. El análisis de la ciudad tiene que ser de la época, no es la evolución hasta el día de hoy, simplemente la de la época. De 1500. Sí, la de la época. Claro que para entender la época hay muchas cosas que han continuado hasta hoy, ¿no? Entonces, de repente a veces conviene no jalar el hilo desde antes hasta ahora, sino a veces conviene ir en retroceso, por ejemplo. Si yo tengo una ciudad que es minera hoy en día, entonces en vez de irme a los orígenes de cuándo fue minera, o sea, puedo estudiar hoy en día su condición de ciudad minera y me voy retrocediendo hasta encontrar cómo es que surgió eso. O sea, puedo hacer el camino inverso. Bueno, pero los datos sí deben ser de la época, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y en parte siglo XIX. Son 4 siglos. El material de base en realidad está brindado ya en las clases. O sea, en las clases están los mapas, están las fotos. Lo que ustedes tendrían que hacer es preocuparse porque lo que vayan a presentar sea propio. ¿Alguna cosa que no se entienda? Sobre los dibujos que habló, entiendo que son a mano, pero ¿se podrían dibujar, por ejemplo, en medio digital o sí o sí va a querer que dibujemos en una hoja y luego en fotos y los vamos a... Pueden dibujarlos de manera digital también. O sea, la cosa que sean de ustedes. Como si alguien quiere lo puede modelar el edificio y luego le hace los cortes, no sé. Yo no me iría mucho por ese lado porque creo que es una inversión de tiempo agotadora, ¿no? Si yo más bien me fijo que este proyecto se entiende más en corte, entonces ¿para qué voy a estar levantándome todo el edificio si en realidad el corte de este edificio es lo que ayuda a entender? Entonces solamente me ocupo de eso.
Pero bueno, esas son ya estrategias de ustedes, ya vean cómo lo resuelven. Solo Sánchez tiene dudas, todos los demás están claros. La fecha la movemos para el día siguiente. ¿Ah? ¿Pasado? ¿Cómo estudian ustedes? No sé, yo no puedo, me engaño cuando digo que voy a acabar mi trabajo y al mismo tiempo voy a estudiar. No sé, ¿ustedes cómo hacen? García, ¿cómo hacen? ¿Lo dejamos para el día anterior, presentar y de ahí ya estudian? Viernes a las 9. ¿O que sea el límite hasta las 9? ¿Cómo mejor? Primero es estar estudiando para ver cómo que plasmas en la lámina. Entonces creo que sí, también algunos pueden optar por hacerlo después, lo de la lámina cuando ya hayan estudiado. Ya. Puede ser una opción. ¿Ya está con qué dicen? Prefiero que se quede el día. Un día antes. ¿Y está enterada de que estamos hablando? ¿Cabanillas? No. ¿Oído? Varillas. ¿Sabe de qué estamos discutiendo? Sobre la lógica Sí, 3. en la hora de entrega de las láminas. Ya. Bueno. Velázquez. Para la 9. ¿Cómo? Para la 9. Al siguiente El día. día de la práctica. Ya. Bueno, igual la carpeta va a estar disponible desde el día antes, o sea, el que quiere, el que no quiere como meter las dos cosas, combinarlas, lo presenta antes y ya está. Bien. Entonces quedaría viernes a las 9 entonces. Sí. Como máximo. Máximo, sí. Sí. Pero en la noche voy a ver el de acá. Ya, bueno, vamos a hacer la repartición de tierras. A ver, acá solo hay 15 apellidos. ¿Solo hay 15 estudiantes? Creo que hay Ha más. faltado algo. No, pero acá mismo hay más de 15, pero no. Ah, no, sí, sí. Hay 16. Ya, a ver. Pinó, Piura. Acá lo vamos a anotar. Norabuena, 1. Cajamarca, Yataco. Luego esto se lo paso a Rodrigo, pero igual mejor si ya se acuerdan. Cabanillas, Huaraz. O sea, justo lo que vamos a ver ahora. Lambayeque, Párraga. Abancay, Díaz. ¿Qué es Díaz? Trujillo, Sánchez. Huancayo, García. Jauja, Yaricagua. Huancavelica, Quispe. Cusco, Velázquez. Ica, Choquepata. ¿Puedes decir Choquepata? Lima, Varillas, Moquegua, Barrera dice no. Barrera, Chachapoyas, Amar. Ya está. Luego hay estudiantes que no han venido, entiendo que no les importa mucho o habrá pasado algo. En todo caso, que ellos se pongan en contacto, ya como se de ellos, para poder designarlos. Si ellos no dicen nada, no les asignamos.
Ok, ¿alguien no captó bien cuál es la ciudad que se le ha asignado? Todo está bien, ya. Bueno, entonces son dos láminas, ¿no? La primera es el análisis de la ciudad, algo similar a lo que hacemos acá, pero con más profundidad, y luego analizar 3 obras representativas de esa ciudad, ¿no? Ambas se resuelven en una lámina 2 en formato horizontal. Se sube a una carpeta que va a quedar disponible, va a estar abierto esto desde el jueves, y se va a cerrar el día viernes a las 9 de la mañana. Y para el día 20 de febrero vamos a distribuir todo el tiempo en entrevistas a las que ustedes van a ir ingresando en parejas, ¿no? Para evitar el tumulto y que estén ahí mirando, qué sé yo. Solo ingresan y se retiran y ya está, y sustentan sus trabajos. ¿Sí? Ya está. Listo. Arquitecto, una Sí. pregunta más. ¿Cómo se va a repartir el total? O sea, las láminas, ¿cuánto tiempo van a tener? La sustentación, ¿cuánto va a ser? Hemos estado trabajando con 12-8, así que lo mantenemos así, ¿no? Las láminas tienen un peso 12 y la sustentación 8. Así lo manejamos. Dedíquenle cariño a esas láminas. Hay que lavarse la cara ahí de parcial. No quiero saber quién dibujó ese Machu Picchu. No me quiero enterar, pero quien lo hizo, esta es su oportunidad de dedicarse. Ya, vamos entonces a volver a lo nuestro y vamos a ver Huaraz. Subido algo de tiempo, así que vamos a tratar de correr un poco. 1574. La portada de las Falcónidas en el complejo arqueológico de Chavín de Huántar. Cuando pensamos en lo prehispánico, muchas veces olvidamos este tipo de espacialidades. O sea, ya sabíamos, ya teníamos cierta noción de lo que era configurar portales que dependan del muro hasta cierto punto, pero que también tengan como estos atrevimientos, ¿no? de usar columnas, y además que son columnas que aquí por el brillo y qué sé yo no se logra, quizás no se nota mucho, pero en realidad están trabajadas con un trabajo de muy bajo relieve, ¿no? Hay una serie de formas acá de antropomorfas, unos detalles antropomorfos que le dan además a estas columnas, a estos pilares, ¿no? cilíndricos, le dan una connotación más allá del tema solamente estructural. Bueno, de Chavín de Huántar se puede hacer una clase entera. Aquí lo que nos interesa en todo caso es entender cómo la lógica de Chavín de Huántar ya había fundado esta necesidad vital del río. O sea, cuando hemos visto todas las ciudades hasta ahora, todas tienen siempre un río que les proporciona el agua dulce. Bueno, eso no lo tuvimos que aprender de los españoles, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Chavín ya había entendido eso. De hecho, los dos grandes ríos, cuyo Tincuy aquí no ha llegado a aparecer, pero sí se logran encontrar, están conformados por el río Mosna y el río Huachexa. Huachexa y Mosna se juntan en el Tincuy y eso es lo que ha dado sentido a la ubicación de Chavín. Chavín de Huántar, por su antigüedad, pues ha tenido una serie de templos viejos y templos nuevos que se han ido acumulando, adosando, como lo hemos visto en la Huaca del Sol o de la Luna. Sin embargo, cuando entramos ya más al detalle de Huaraz o de Ancash como espacio geográfico peruano, definitivamente estos primeros planos geográficos de Mariano Paz Soldán, por cierto, casi todos los planos que usamos son de Mariano Paz Soldán. Bueno, cuando empezamos a entender a Huaraz y a Ancash es hasta cierto punto sencillo, porque se trata de una ubicación que se ha consolidado a partir de dos grandes ejes longitudinales. Por un lado la Cordillera Blanca, que compromete además al complejo del Huascarán, y por otro lado la Cordillera Negra. Y todo esto ha generado un gran callejón, ¿no? que es conocido como el Callejón de Huaylas, ¿no? que además, por cierto,
creo que no le hemos sabido dar como la importancia nosotros como arquitectos, porque dos cosas. Primero, en el Callejón de Huaylas nace la horticultura, es decir, es la madre de la agricultura. El Callejón de Huaylas es el territorio que es madre de la agricultura, ¿no? Porque no estamos hablando ni de agricultura, es horticultura, o sea, es lo más primitivo. Primer punto para recordar el Callejón de Huaylas más allá de por el valle. Segundo punto, aquí nació el quechua. O sea, los estudios más recientes afirman que eso que hoy conocemos como el quechua y sus distintas variantes en el territorio habría nacido en el Callejón de Huaylas. O sea, ya vemos que esto no es cualquier lugar, ¿no? Esto no es un residuo territorial, esto es un lugar con carácter, con personalidad. El territorio le ha dado esos aditamentos. Este corte, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Algo así era, ¿no? En su trabajo, ¿no? Un corte así, isométrico, ¿no? Bueno, revela también estos primeros reconocimientos de Huascarán, ¿no? Como parte como parte importante de todo este gran espacio geográfico. Y bueno, por si hiciera falta una foto para sentir esta intimidad que dan los apus, aquí está, ¿no? Esto es Huaraz, como casi siempre, ¿no? Nos recuerda lo que somos, ¿no? Un punto en medio de un gran vacío, ¿no? Un infinito. Eso es lo que somos y esto es lo que es el paisaje. Estos blancos, a propósito del filtro, ¿no? Para que resalte más el Huascarán, se vea la continuidad aquí del río Santa, ¿no? Que es el que se privilegia de todo este gran valle, de hecho le da sentido. Y vemos que la ubicación entonces empieza a tener como mucho sentido común, ¿no? De hecho, Chavín de Huántar está ubicado al otro lado de la Cordillera Blanca, ¿no? Más o menos por esta zona. Entonces la Fundación Española, digamos que no toma en cuenta ese antecedente Chavín. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Es tanto lo que hay ahí que sería muy osado practicar una ciudad nueva sobre Chavín, ¿no? Mejor hacerlo acá, ¿no? Desde cero, tranquilo, no me meto en problemas y aprovecho además la riqueza que ofrece el valle. Pero, claro, la vista satelital tiene esta cosa como muy abstracta, ¿no? Es una vista casi antihumana, ¿no? Uno no suele ver el territorio en vista satelital, uno suele ver más bien esto. Pero incluso en estas vistas cotidianas, lo imponente que es esta cadena montañosa, ¿no? De la Cordillera Blanca con el Huascarán como gran elemento tutelar, ¿no? Está presente hasta en lo cotidiano, ¿no? O sea, uno lo ve en la vista satelital imponente, pero también lo ve incluso caminando de a pie. O sea, es un elemento que nuevamente es inevitable en el desarrollo de la vida. Bueno, vayamos ya más a lo nuestro. La Gran Plaza, ¿no? Carlos de Cumanus, avenidas. Algo, por favor, que les sugiero además revisar, para que no sea su trabajo una réplica de lo que yo he hecho acá. Sería pues una traición casi. Hay cosas que no hemos nosotros, por ejemplo, detallado, que ustedes lo pueden hacer fácilmente. Por ejemplo, comprender la modulación de las manzanas, ¿no? El largo y el ancho. Si se han dado cuenta, varía, ¿no? En algunos casos se plantean como cuadrados, en otros son rectangulares, en otros casos son trapezoidales. Entonces, cuando decimos profundidad en el análisis es justamente eso, ¿no? Entender las dimensiones de las manzanas, porque luego esas manzanas son las que se subdividen, se parten y todo para generar lo que conocemos hoy en día, o incluso muchas de ellas son lo que ya existe hoy en día. Bien, también otra cosa es que hemos hablado que hay una repartición muy temprana del espacio a partir de las órdenes religiosas, pero no siempre hemos detectado siempre dónde están. Eso también habría que hacerlo. Identificar si hay algún patrón de, digamos, los franciscanos siempre van hacia el sur, los mercedarios se ubican al oeste. Pudiera haber algo ahí que ustedes descubran haciendo sus análisis justamente. Bueno, Chavín, ¿no? Chavín de Huántar está como a 30 kilómetros de acá, o sea, claramente el español no quiso saber nada de Chavín. Tuvo ahí como una distancia respetuosa, si se quiere, y más bien se ocupó por hacer algo nuevo, ¿no? El río Santa de un lado, el río Gilhay del otro, ¿no? Generando un tincuy, ¿no? En ese sentido, esto tiene también algo como de Chavín, ¿no? Un
un entendimiento de que es mejor siempre tener dos ríos que uno solo. Bueno, y entonces vamos primero por la catedral, ¿no? Ya habíamos visto la catedral de Huancayo y habíamos detectado que tiene un primer cuerpo bastante clásico, ¿no? Muy purista si se quiere, ¿no? Sin presencia de ornamentos digamos que dilaten el entendimiento del objeto, ¿no? En este caso todo es como muy directo, uno entiende rápido que esto es un solo cuerpo, entiende que hay una gran portada claramente renacentista, donde el tímpano griego incluso ha volado un poco para generar esta especie de arco cobijo que ya lo habíamos visto en el Colca, ¿no? El vano original probablemente haya sido este, que se haya replicado acá, pero que en algún momento a alguien de gusto más francés le volvió ojival, ¿no? Pero el original es muy probable que haya sido este, ya que es el que además combina mejor con el propio arco de ingreso hacia la catedral. Nuevamente el tema de la plaza, cuando estudien estos objetos, por favor, no se limiten a hablar del objeto como si nada existiera fuera de él. Existen las plazas, existen edificaciones de cierta altura que de alguna manera condicionan a que la catedral tenga que estar siempre por encima de ese nivel, y aún más la torre campanario. Algunas visuales más, ¿no? Por ejemplo, en estos grabados de época que también nos sirven mucho, nos podemos enterar, por ejemplo, ¿no? que hay un retroceso de la catedral con respecto al plomo de la fachada, ¿no? del perfil urbano más que de la fachada, ¿no? La catedral retrocede, cede un espacio adicional al que ya tenemos aquí en esta gran plaza. Está como casi siempre sobrelevado por 3 escalones en este caso, y se han configurado estos elementos que sin llegar a tener muros aparentemente tratan de tener un cerramiento como el que hace el muro trentino. Esta otra versión nos convence un poco más, ¿no? Sobre esta idea de trabajar una portada muy silenciosa, muy purista, y de otro lado tener un campanario que más bien por su ascenso podría tener ciertas connotaciones góticas, si se quiere. Bueno, antes de pasar a la iglesia de Belén, por favor tengan mucho cuidado cuando analicen las obras, ¿no? Por eso les digo que consulten los textos de Bryce, de Velarde y de San Cristóbal, porque muchas de estas catedrales, iglesias han sido transformadas completamente. Entonces no quisiera que alguien estudie la catedral de Huaraz y traiga la foto, el análisis de lo que existe ahora, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto. Así que si algo nos pueden dar los libros es la seguridad, ¿no? Yo estoy estudiando la obra de ese momento. No vayan a simplemente entrar a Google Catedral de Huaraz y les sale el edificio que hay ahora, incompleto. Y o sea, eso no hay punto que ganarse. De inmediato uno ha revelado que no le ha interesado hacer mayor investigación. Estamos avisando, Rodrigo. Y no, yo analicé todo, pero has analizado la catedral del 90, ¿no? La que hizo Fujimori. La iglesia de Belén. Belén, en el caso cajamarquino, había constituido todo un gran conjunto hospitalario. No sé si recuerdan. Tantas ciudades hemos visto que quizá ya se están olvidando. Bueno, ¿no? Belén tenía este conjunto hospitalario que había separado, ¿no? la zona de mujeres, la zona de hombres y la iglesia como especie de bisagra entre estos dos volúmenes. En este caso sucede algo similar, ¿no? También tenemos una iglesia que ya a estas alturas se nos debe hacer como una solución bastante típica, ¿no? El volumen alargado, ¿no? Nave gótica, isabelina, con el techo de paredudillo y la torre que avanza sobre el plomo de la fachada, nichos, en fin. Pero lo interesante está más bien en este bloque, ¿no? que aledaño a la gran iglesia, que configura justamente este espacio hospitalario, ¿no? Entonces estamos hablando de un conjunto que no solamente asocia lo religioso, lo espiritual, sino que a la vez también resuelve problemas muy pedestres, muy necesarios, además en un territorio que está ha sido muy azotado, cruelmente azotado por sismos, ¿no? Quizá el del 70 sea el más recordado en Huaraz, por lo que pasó en Yungay. Fíjense además la portada de este bloque hospitalario, ¿no? También muy purista, ¿no? Apenas estas pilastras que, digamos, algunos la llaman pareadas, otros le dicen geminadas, ustedes llámenlo como quieran, ¿no? Que le da como una mayor robustez, ¿no?
O sea, en vez de trabajar con una pilastra rechoncha, gorda, que esté a la proporción de la portada, se subdivide toda esa masa necesaria para soportar el peso en dos columnas más ligeras, más esbeltas, que igual siguen soportando el peso. Eso se hace hasta el día de hoy. Ustedes revisan el restaurante El Tío Mario de Chucho Jiménez, él ha hecho eso mismo. En vez de tener una columnaza gruesa de madera, hace columnas pareadas, entonces tiene la misma área, ¿no? En lo que tiene estructural, pero en estética es algo totalmente distinto, ¿no? Tiene dos agujitas ahí bailando, en vez de tener una columnaza de madera, en fin. Hay que ver esto con ojos de arquitectos contemporáneos, ¿no? No estamos haciendo acá historia para saber historia nada más. El detalle del rito, ¿no? O sea, este espacio, a veces como que pensamos que todo esto está pensado únicamente para el ser humano, no siempre es así, ¿no? O sea, este es un espacio que resuelve muchos usos paralelos, ¿no? Aquí los animales también, digamos, pastean, ¿no? Entonces, hoy en día nos parecería algo muy raro, pero en su momento esta gran plataforma servía para que los animales pasteen, para que beban el agua que salía de los pilonos, ¿no? De las piletas, perdón, que aquí ya no hay. En fin, hay como un uso muy intenso de estos espacios frontales, ¿no? De las plazas. Aquí logramos ver un poco más la continuidad de esta portada del conjunto hospitalario, ¿no? que está bajo la tutela de la iglesia de Belén. Ya habíamos hablado de estas columnas repartidas, dobles. Pasamos ahora a Cerro de Pasco. 1578, temprano, ¿no? La clase empieza a las 9. Estuvimos hablando sobre Huancavelica y hablamos de Santa Bárbara, ¿no? Que en realidad es como el segundo gran momento en la historia de los proyectos mineros virreinales, ¿no? El primer gran proyecto minero en el Perú es Potosí, ¿verdad? Que actualmente es Bolivia. El segundo proyecto minero está en Huancavelica, en Santa Bárbara, y el tercero está aquí en Cerro de Pasco, 1578. ¿Qué sucede entonces en Cerro de Pasco? Como siempre, no hay que perder la memoria. ¿Quiénes habitaban Cerro de Pasco antes que lleguen estos amigos con barba? Los Yaro, ¿no? Los Yaro, que son los que en su momento, digamos, son los coetáneos de los Huancas, de los Chancas. Bueno, en este caso están los Yaro. ¿Qué hacían los Yaro? Hacían esto, ¿no? Fíjense, esto ya parece una iglesia. Tiene el volumen de una iglesia, ¿no? Claro, aquí hay muchas cosas que se han caído, pero si se dan cuenta, ¿no? Uno ve esto y el ojo hasta pudiera relacionarlo con esto. Es una iglesia, ¿no? Tiene la torre campanaria, el volumen alargado, en una zona elevada, ¿no? Que domina el paisaje. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque estamos hablando de no necesariamente afinidades culturales. Bueno, cuando hablamos de Cerro de Pasco, a esto me refería con lo de hablar de nuestros siglos, Sánchez, pero usando el presente, ¿no? O sea, no vamos a hablar de la historia de hoy, de Cerro de Pasco, de cómo es y eso, sino seguimos en nuestros siglos, ¿no? Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, pero lo que nos dan las visiones contemporáneas es que, por ejemplo, nos permiten ubicar cosas que a veces en los planos muy antiguos no están. Por ejemplo, esta laguna, ¿no? En los planos más antiguos aparece de otro formato, más grande. Y si uno ve esto, se puede dar cuenta, acá viene un proceso, ¿no? de cada vez hay menos agua, o sea, algo le está pasando a esta parte, ¿no? Las minas a tajo abierto, o sea, lo bueno de tener o de partir de una visión contemporánea es que uno no se aleja tanto de lo que está estudiando. Y segundo, es que uno puede identificar realmente cuáles son las huellas más profundas en el territorio. Porque aquello que permanece hasta el día de hoy es porque necesariamente ha sido más profundo, ¿no? Todo lo demás que se ha ido como que cambiando, transformando, posiblemente era más accesorio, ornamental, ¿no? Pero aquello que tiene su continuidad hasta el día de hoy es incluso más valioso. Bueno, ¿qué pasa con Cerro de Pasco? ¿No? Cerro de Pasco es alucinante. ¿A ustedes les gusta el rock alternativo? ¿Qué escuchan ustedes? Mejor no enterarse. Bueno, hay una banda rusa que hace rock, buenazo, que vino a tocar a Cerro de Pasco. ¿Cuál es? A ver, si me dice, ya se va a su casa, le dejamos libre.
¿Ah? ¿Usted sabe? Como que es actual, por así decirlo. Una banda ¿Cómo actual? rusa. El rock es actual siempre. No, ya, pero es una banda rusa de rock alternativo que más o menos es de época o es antiguo. Sigue tocando, claro. Pero ya de viejitos o es. ¿Quién será viejito para usted? No sé. Estamos siglo XVI, XVIII, no sé. No, Pero ya, Motorama, ¿no? La banda Motorama, cuando vino al Perú, le llegó altamente Lima, no hizo ningún concierto en Lima, se fue a hacer su concierto a Cerro de Pasco. Qué alucinante. O sea, el que creo que es otra forma de ver también las cosas, ¿no? O sea, ellos no están buscando el escenario de gente, famoso, ellos están buscando un escenario único, ¿no? Imagínense tocar ahí en una de las mecas de ciudad, una de las mecas, digamos, para las ciudades mineras, ¿no? Entre abandonadas y no abandonadas, ¿no? Con los obreros, ¿no? Hijos de obreros, casi todos son punk, ¿no? Qué tremendo, bueno, ya, nos estamos hablando del tema. Pero, o sea, eso me parece interesante porque culturalmente nos damos cuenta que estas ciudades que a veces vemos así con otros ojos, en realidad desde afuera como que tienen otro valor, ¿no? Bueno, otra cosa que territorialmente caracteriza a Cerro de Pasco es que a diferencia de cualquier otra ciudad del Perú, ha tenido dos plazas. Cusco también ha tenido como estas dos plazas, pero producto de que se partió la gran plaza primitiva, digamos, cusqueña, incaica, ¿no? Que ya hemos visto en clases anteriores. Pero en este caso no es que una plaza que se subdivide acá hay necesariamente desde el inicio esa búsqueda de tener dos plazas. Una plaza para el comercio, claro, hay un montón de plata, ¿no? Minería, está sacando plata, oro, y por otro lado tienes la plaza de Chaupimarca, que es la plaza de la gente, la plaza cívica, ¿no? Entonces, tienes la plaza cívica, ¿no? La plaza, si se quiere, el ágora, ¿no? Y por otro lado tienes esta otra plaza, ¿no? Más de intercambio, como la especie de seca que en su momento estudiamos en Venecia, ¿no? Entonces sería la seca y esta sería el ágora, algo así. ¿Qué es lo interesante acá? Es curioso cómo el español, cuando tiene todo el oro y la plata como para llenarse los bolsillos, le llega altamente el damero, que la muralla, que el cardus, que el decumanus. Acá no hay nada de clasicismo. Fíjense en la solución. ¿Dónde está el damero acá? No hay damero, no hay muralla, no hay cardus, no hay decumanus, no hay nada de eso. O sea, creo que ahí también uno entiende mejor a estos amigos con barba, ¿no? Claro, porque en otros escenarios todo muy ordenado, la manzana, cuántas varas mide la manzana. Acá nada de eso. Acá lo que hay es, a ver, ¿de dónde sacamos el mineral? ¿No? Todo esto que está en amarillo, crema, son los socavones de este año, ¿no? 1865. Fíjense, por todos lados. Son como topos ahí, ¿no? Buscando sacar el mineral. Lo que está en verde son zonas, son poconales, que son algo así como pantanos. Pantanos y lagunas. Esta es la lagunita que veíamos, ¿no? En la imagen anterior, pero miren esta otra. O sea, por eso les decía que cuando vemos una imagen muy contemporánea, si vemos la de ahora, digamos, ¿qué tal laguna tenían? Pero nos hemos olvidado de esta otra, ¿no? Que ha sido contaminada y mucho más. Bueno, dentro de toda esta aparente, todo este caos aparente, ¿no? Una cosa muy, incluso hasta creo que los medievales extrañarían el desorden, ¿no? Porque casi ni siquiera parece plato roto. Es un plato roto que se ha vuelto a romper. Se ha roto 2 veces el plato. Porque lo único que pudiéramos decir que organiza este espacio es este recorrido, ¿no? Una especie de alameda entre comercial y un tanto exclusiva, que va uniendo, ¿no? Va articulando estas dos grandes plazas. La iglesia de San Pedro nos da una cosa que no nos ha dado hasta ahora ninguna iglesia en el Perú, de las que hemos visto al menos. Primero, los techos, en casi todos los casos, los techos que vemos son techos reconstruidos. En algunos casos con una mano más ducha, ¿no? Más con este espíritu de restaurador. Y en muchos otros casos han hecho lo que han podido, lo que han querido, etc. Sin embargo, cuando hablamos de esta iglesia de San Pedro que está en Ninacaca, ¿no? Muy cerca del Cerro del Pasco, podemos ver un ejemplar donde el techo
aún persiste y es como que la gran referencia que podemos tener para reconstruir cómo fueron estos techos de par y nudillo originales. Bueno, además en la planta también, ustedes recordarán la iglesia de Nahuaylillas en Cusco, muy parecida a esta, ¿no? Una gran nave con las capillas que se van adosando muy espontáneamente, ¿no? Miren la portada, Arco cobijo portada del parece. ingreso. Tipo de arco cobijo parece. Sí, claro, la techumbre se proyecta, ¿no? sobre la fachada y se genera una especie de subespacio antes de ingresar a la iglesia, ¿no? Acá está la iglesia, ¿no? Este es un torreón que tiene, cuando este torreón no forma parte de la solución de la fachada, se dice que es una torre exenta, ¿no? O sea, está fuera de la configuración de la fachada, es una torre adicional, como la que hemos visto en Santo Domingo, en Ayacucho, ¿no? La que tenía la logia. Fíjense en el techo, ¿no? Este es uno de los techos que con más confianza podríamos referirnos para estudiar esta solución estructural, ¿no? Nuevamente esta condición que ya la hemos visto en varios casos, ¿no? Iglesia en contexto rural, ¿no? Hay que imaginársela con menos gente, con menos construcciones, donde el ingreso principal no da hacia la plaza, sino la portada secundaria. Eso ya vamos viendo que se repite en varios casos. Nos acercamos un poco más, fíjense. Recientemente hay un estudio del año antepasado, del 2024. Parte de los que han estudiado eso, hay una arquitecta que estudió acá, Tania Cerrón, que trabaja con bambú, que ha estudiado esta construcción y han descubierto cosas muy interesantes. Primero, que la base, que no es precisamente inca, sin embargo, replica la proporción de la Cayanca inca. La Cayanca era el palacio del inca, ¿no? Entonces, esta proporción, ¿no? Que más o menos es de 1 a 6, 1 a 6 y medio, es la misma proporción que uno puede ubicar en las Cayancas de Cusco. Entonces, vemos, no hay un antecedente inca, no lo hay, porque aquí no estaban los incas, estaban los yaros. Sin embargo, el español, luego de haberse paseado por muchas otras ciudades fundándolas, parece que la noción de espacialidad, de espacio sacro, poco a poco ha ido combinándose con esta noción autóctona local de la Cayanca. Entonces tenemos como una especie de Cayanca a la que le han surgido unos brazos laterales también para estabilizar, pero como les decía, lo más llamativo aquí es el techo, que es casi 90% el original, ¿no? Salvo por el ichu y esto que sí hay que irlo mudando cada cierto tiempo, pero la estructura de madera es la original. Esto es lo que decía, ¿no? Es una torre exenta, ¿no? Eso espacialmente genera una condición distinta, ¿no? O sea, si yo tengo la torre adosada al gran volumen, no sigo teniendo más que un volumen. Si yo prescindo de la torre o la alejo, la separo de todo el volumen de la iglesia, gano una espacialidad, contengo un subespacio. Fíjense, cuando vemos esto, nos podemos hasta imaginar que así estuvieron techados en su momento, estuvieron techadas las Cayancas incas. Nuevamente esta idea de la torre que además de separarse del bloque de la iglesia, no solamente lo hace, no solo se separa y se ubica en cualquier lado, se ubica precisamente en la esquina para configurar nuevamente este gesto urbano que ya lo hemos visto en otros casos también. Bueno, muchas fotos del techo, perdonen, pero me gustó. No vayan a pensar que esto es parte de la iglesia. Fíjense, miren. Qué belleza, ¿no? O sea, Esos son los ¿tiene también sismos o tantos ahí? Cerro de Pasco Sí, Cerro de no tiene tantos sismos como Arequipa, por ejemplo, ¿no? No le conozco algún gran sismo, al menos no, ahora no recuerdo. No como en Huarajo, en Arequipa, como en Lima. Pero, a ver, más allá del sismo, que claro, puede haber condicionado también esto. Fíjense, ¿no? En esto que ya decía Rodrigo de cómo se proyecta la techumbre sobre la fachada, gracias a eso podemos entender, ¿no? Cómo se apoya el techo sobre este brazo, ¿no? Una especie de pilastra alargada que recibe al techo.
Fíjense, ¿no? Vemos toda la solución estructural. El techo, acá lo entendemos mejor, hacia afuera veíamos dos aguas, pero internamente vemos un mojinete. O sea, vemos cómo hay bemoles en esta solución. O sea, hacia afuera es una cosa, hacia adentro es otra, o sea, es muy rico todo lo que podemos notar. Aquí está, por cierto, este artículo científico que les comentaba, que es donde pueden ustedes consultar este tema del techo. Bueno, nos damos otra vez como una especie de intermedio, ¿no? Pasamos de Cerro de Pasco a Buenos Aires, 1580. Comparte Buenos Aires con Córdoba, nuevamente el ser pues una ciudad resuelta en una pampa, ¿no? Donde no hay grandes vestigios a tomar en cuenta, entonces el español simplemente da rienda suelta de todos estos aspectos clásicos. Tampoco hay cerros con grandes recursos minerales, o sea, no hay nada que jalonee sus motivaciones primigenias, ¿no? Como no hay nada que se le oponga, entonces, bueno, trata de hacer esta ciudad al modo clásico. Actualmente existe acá la Plaza de Mayo, muy conocida, ¿no?, en Argentina, y luego se han trazado dos diagonales que llegan hacia esta avenida, que es la Avenida de Mayo, que aquí no se sospecha que existe porque tiene como la misma sección que todas las demás. Con el paso del tiempo ha aumentado en sección y ya no se le reconoce. Hay dos diagonales acá, que en el siglo XX se han trazado. El edificio que vamos a estudiar es este de aquí, que es el Cabildo. Estamos en el año 1810. Es la Revolución de Mayo. José de San Martín, ¿verdad?, antes de empezar como a proponerse liberar a otros espacios, ¿no?, a otros pueblos, tiene que preocuparse por sí mismo. La gran ventaja que tienen los argentinos es que allí los españoles no llegaron en bloque como acá, ¿no? Cayeron con todo, con sus constructores, llegaron con sus sacerdotes, sus órdenes religiosas, nos cayeron en mancha, ¿no? En cambio hacia Argentina y Córdoba, el español es, digamos, llegan en menor número, entonces no hay esa oposición como la que sí hemos visto aquí. Este es el Cabildo, ¿no? También nuevamente es un lenguaje muy clásico, ¿no? No se percibe aquí lo barroco, quizá por lo monumental hasta cierto punto, pero como hemos dicho, esto podría tener más bien un gesto inglés, ¿no?, europeo, si se quiere, en general, más que barroco. Aquí podemos ver el Cabildo, ¿no?, cuando contaba aún con toda su secuencia de arcos, y este elemento que marca el gran acceso. Esta es la Plaza de Mayo. Actualmente en esta zona hay un busto, bueno, más allá, un poco más atrás está una gran escultura en realidad de José de San Martín. Este bloque tengo entendido que ha sido demolido porque ahora la Plaza de Mayo es todo esto, y esta calle que es Reconquista es la que te lleva a una de las mejores obras del arquitecto Clorindo Testa, ¿no?, te lleva al Banco de Londres. Esto de acá es un fuerte, ¿no?, lo ven ustedes por las esquinas poligonales y todo, y actualmente aquí está la Casa Rosada, ¿no? Y la Casa Rosada en el traspatio tiene un museo donde se logra ver parte de esta fortaleza. Eso que Dina no ha querido que se haga acá, ¿no?, porque acá ha pasado exactamente lo mismo. El palacio, y haciendo arqueología se ha descubierto que hay restos de muralla y todo. En el caso de los argentinos, más bien lo pusieron en valor, ¿no? Claro, hagamos un museo. Acá, nada, obra paralizada. Esta es la fachada, pero de lo que quedó del Cabildo, ¿no?, porque como vieron antes, tenía muchos más arcos, ¿no?, hacia los lados. Volvemos a nuestra tierra. Puno, 1668. El antecedente de Puno, digamos que lo tenemos en la cultura pucará. Esta cultura pucará, ubicada sobre todo en Lampa, entre el 400 y el 200 antes de Cristo, o sea, esto es mucho antes de los Huari es del 600 al 1000 más o menos, construyen estas cosas. Cuando uno la ve, piensa que esto es Inca, ¿no? Aterrazamiento, manejo de la piedra, plataformas agrícolas, pero no es Inca, es de la cultura pucará. Lo mismo con estos artefactos magníficos que hoy los extrañamos mucho, que son las chulpas, ¿no?
estos grandes refrigeradores naturales, ¿no? de productos que de otra manera se echarían a perder, aquí se logran conservar en buen estado. Lo bacán de esta foto, y por eso la puse, es que tenemos la evolución de la chulpa. La chulpa, tal y como la hicieron los Tiahuanaco, fíjense su aparejo, ¿no? Muy así a lo bestia, y fíjense en la chulpa inca de Siyustán. Por algo son los incas, por algo ellos fueron un imperio, ¿no? que consolidó casi todo Sudamérica, ¿no? hacia el lado del Pacífico, y por algo los Tiahuanaco también quisieron ser imperio, pero no lograron ir más allá de esta zona surandina. Ahí está la diferencia, objetiva, material, sin entrar en opiniones o en gustos. Bueno, aquí está esa misma chulpa de Siyustán, y es muy famosa, es de las más bonitas que ha quedado todavía en pie. Este de aquí es, por cierto, no vayan a pensar que es el lago Titicaca, este es el Humayo, ¿no? Es la laguna Humayo. Acá está, Humayo. ¿Cómo se explica Puno? Plaza de Armas, lago Titicaca. El español, después de haber estado tantos siglos fundando ciudades, ha comprendido que esta relación con los elementos territoriales, con las lagunas, con los cerros, parece que no es un capricho del indígena, parece que es algo que más bien forma parte de su idiosincrasia y le da ciertas facilidades para conectar estas dos culturas, ¿no? Si la Catedral de Puno no tuviera el muro de pies mirando hacia el lago Titicaca, y más bien tuviera el desarrollo, como hemos visto en otros casos, que la portada lateral más bien es la que da hacia la plaza, probablemente los españoles hubieran tardado más en conquistar Puno, ¿no? O sea, con este gesto de cómo posicionar la catedral en el territorio, hay, por decirlo así, una prueba de haber entendido la cultura del otro. Yo he entendido que para ti es importante el lago Titicaca, y además hay este diálogo permanente con los apus. Entonces, la catedral asume esa condición, ¿no? O sea, eso está clarísimo, nadie nos tiene que decir, eso está claro. Y está más claro aún porque hemos visto muchas iglesias donde más bien la solución es poner la portada lateral hacia la plaza. Pudieron hacer lo mismo, no lo hicieron. Siyustani está más o menos a 19.26 kilómetros de la Plaza de Armas, por lo tanto el español no quiso meterse en problemas con los vestigios, ¿no? Se alejó todo lo que pudo. Bueno, por cierto, un dato ahí que creo que puede servir para al menos sentir un poco el frío en nuestra piel: el lago Titicaca está a 3.812 metros sobre el nivel del mar. No estamos en cualquier lado. De hecho, es el lago navegable más alto del mundo. Esta es una vista general de Puno hecha por este francés que ya lo hemos visto clases pasadas, ¿no? De la Mare, de 1863 más o menos. Me encanta cómo usa el blanco para destacar estos muros, estas cúpulas, ¿no? Algo así veremos seguro en sus prácticas. Estoy muy ansioso por ver esas. Bueno, acá ya se está asomando la catedral, ¿no? Con su doble torre campanaria, ¿no? La secuencia de la gran nave y la cúpula, y teniendo hacia el lado del altar, ¿no? En el ábside, dando hacia el cerro, el apu, y más bien la portada dando hacia el Titicaca. No empezaremos por la catedral porque, como les decía antes, muchas veces la catedral es como lo último que se hace, ¿no? Más bien el español más bien como que practica en zonas rurales y luego recién hace las catedrales. Entonces, uno de los primeros ensayos está en la iglesia de San Juan de Letrán en Juli, que pertenece también a Puno. San Juan de Letrán, no sé si este es un nombre que se le ha dado otro o si son los mismos que habitan esta zona. Le han llamado a esta tierra, Juli, como la Roma altoandina, ¿no? Y yo creo que hay razones para pensar eso, ¿no? Y ahora la vamos a notar. Esta iglesia San Juan de Letrán, fíjense, tiene este acabado de... Primero lo que más llama la atención es el color, ¿no? Estamos en un territorio donde lo que hemos visto, ¿no? Siyustán y etcétera, todo con trabajo en piedra. Sin embargo, esta es una piedra, ¿no? A la cual se le ha aplicado, ¿no? Cal, ¿no? como una especie de recubrimiento, y sobre eso se
se le han digamos, adicionado pigmentos para que consiga un color que de hecho en medio de todo un paisaje donde predomina la piedra termina siendo un espacio con identidad. Si vemos la portada sobre el muro de pies, esto es renacentista sin lugar a dudas, ¿no? Estas pequeñas inflexiones con unas esculturas que rematan las verticales no llegan a ser lo suficientemente fuertes como para quitarle la identidad renacentista. Sin embargo, si vemos la portada lateral, no es renacentista, es barroca, ¿verdad? Porque es mucho más profuso el trabajo ornamental, la escala incluso, por tener el techo aquí que se está plegando, ¿no? Hace que la portada se vea incluso más alta, cosa que no ocurre acá porque la portada tiene de fondo unos espacios mucho más altos. Bueno, ¿qué más hay acá? Y acá un versus de las portadas, ¿no? Para entenderlos mejor a cada una en su identidad. Esta es la del muro de pies, renacentista por donde se le vea, ¿no? Las enjutas con estos pequeños medallones y lo mismo acá en la parte superior, pero es un trabajo muy prolijo, muy... O sea, ya quisiéramos hacer algo así nosotros, ¿no? La parte superior, ¿no? con las metopas, ¿no? No hay triglifos, pero hay metopas, o sea, hay un lenguaje clásico totalmente que ha servido como referencia total. De este otro lado, la portada que hemos dicho es barroca. Pienso que viéndolas así, juntas, notamos más claramente las diferencias. El Renacimiento busca más la claridad formal, ¿no? Las partes se leen como lo que son, el entablamento es entablamento, la pilastra es pilastra, etc. En cambio en el barroco hay un deseo como de fusionar las cosas, plegarlas, en fin. Y todo eso con ese gran telón de fondo anaranjado que le da un sello también bastante particular. Si vemos la esquina opuesta, ¿no? Vamos a empezar a notar estas capillas laterales que al modo de andahuaylillas, ¿no? O lo que vimos en Cerro de Pasco, son como espacios que resuelven el tema estructural y no tienen ninguna intención de configurar una geometría clara, definida, planificada, ¿no? Van surgiendo por necesidad, pero eso dentro de un gran conjunto que sí tiene un trazado claramente en cruz latina. Muro pretil, ¿no? También configurando los límites. El retablo, digamos, del altar mayor, ¿no? También con este lenguaje barroco. Cornisa partida, Perú, de todas maneras. Y esta es una vista desde el altar hacia el ingreso, por el muro de pies, ¿no? Nuevamente vemos la solución del techo, ¿no? Del techo de par y nudillo. Y esto que también habíamos visto en las iglesias rurales del Cusco, ¿no? La presencia de las pinturas murales que casi se van como apropiando del espacio, ¿no? O sea, de lo que por fuera son espacios muy desnudos, ¿no? Con el color que algo le da de vibración, pero en realidad es muy desnudo todo. Internamente la pintura mural hace su trabajo y completa esos vacíos que dejan los muros. Por si fuera poco, ¿no? Fíjense ustedes en esta solución. Esto es lo que en algún momento hablamos de Brunelleschi, ¿no? ¿Recuerdan el arco formero y el otro arco y cómo resuelven las esquinas? Miren cómo lo resuelven los puneños, ¿no? No se meten en problemas. Lo que hacen es trabajar con un encuentro estructural que claramente se distingue del otro. Se acabó, ¿no? O sea, ¿para qué me meten problemas de continuidad? Ya, simplemente como es diferente, que sea diferente, ¿no? Entonces se trabaja con otra cosa, todo de piedra, ¿no? Y con la pilastra poligonal para recibir los arcos en un sentido y en el otro. A cierta distancia esto puede parecer como una gran piedra tallada muy rápidamente, pero cuando lo vemos de cerca esto tiene otros encantos. Nuevamente acá, esto no es plateresco ni nada, esto es peruano, ¿no? Es arquitectura barroca mestiza peruana. Miren hasta el detalle del vano abocinado, ¿no? El vano que hacia afuera es más pequeño y hacia adentro es más grande. Hasta el vano abocinado está decorado. Qué belleza. Juli tiene que estar en su lista de lugares a visitar. Esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también en Juli, nos aporta cosas que no veíamos quizá en esta de San Juan de Letrán, y también tiene otras en las que se parece bastante, ¿no? Primero tiene esta torre campanaria
¿no? Que claramente se distingue del resto del volumen por color, por material, por expresión. Y por si fuera poco, no solamente hay un muro pretil que divide el espacio sagrado del terrenal, sino que a su vez esto se ha escalonado y por si fuera poco se ha construido un pórtico, ¿no? que juega con la axialidad, ¿no? de la portada secundaria. ¿No? Fíjense ustedes la torre campanaria, ¿no? Masiva, es como un elemento que no te deja pasar muy rápidamente de un lado a otro, ¿no? Es como un poco obstruye la mirada, ¿no? Pero no lo hace de una manera como, no disimula lo que es. A eso quiero llegar, ¿no? O sea, esto no está pintado de blanco, ¿no? Como para que parezca que la esquina volteada, no, o sea, en ese sentido hay algo muy práctico, ¿no? O sea, esta es la torre y para lograr esta altura necesito toda esta masa. Entonces, ¿para qué la voy a pintar? Entonces mejor la expreso con este otro acabado y que se vea como lo que es, ¿no? Hay una sinceridad ahí bastante increíble. De la portada del muro de pies no he conseguido una foto buena, en verdadera magnitud, pero podemos intuir pues, que es claramente renacentista. Lo mismo con esta otra que es la portada lateral, ¿no? Que claramente es renacentista, salvo por algunos gestos ahí un poco raros, pero que en conjunto no deja de ser renacentista. A ver. Ya. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Esto que les decía del gran pórtico que está incluso por delante del muro pretil y que permite esta conexión visual con la portada secundaria y además este pórtico en sus detalles revela que no es un objeto planimétrico que antecede a lo demás, no es solo eso, sino que tiene una serie de gestos ornamentales, ¿no? que van acompañando a toda esta masa para luego dar lugar a un volumen mucho más sobrio, ¿no? Es decir, como el exceso de ornamentación se ha separado, ¿no? voluntariamente de la iglesia que en sí misma no tiene esas pretensiones. Va a tocar pararme, no, ya. Y bueno, lo de la torre campanaria llama bastante la atención. Aquí hay como varias listas para que ustedes puedan deleitarse cómo se van acumulando digamos, los niveles, los cuerpos, y estos se aligeran más o menos con el uso de las cornisas, como en la parte superior con estos modillones que ya los habíamos visto en estos palacios venecianos, ¿no? Como los modillones configuran esa necesidad del remate del edificio, ¿no? De ponerle fin al edificio. Pero aquí de alguna manera eso se desintegra, ¿no? Y no permite un fin totalmente claro. De hecho, cuando vemos la vista lateral, entendemos que hay como unos engaños ahí también, ¿no? Medios raros, ¿no? Da una escala, ¿no? Hacia un lado, esto tiene una escala, pero el otro tiene otra escala. Bueno. Va a tocar pararse. A ver, ya estamos prácticamente cerrando. Tenemos aquí la catedral, ¿no? La vemos al final también por una cuestión de orden, ¿no? de tiempo. Algunos relacionan muy fácilmente esta catedral con la catedral del Cusco o la catedral de la Compañía del Cusco. Si se fijan, tienen como una expresión similar, ¿no? Esta piedra marrón, ¿no? Con unos brillos que le da digamos, el impacto del sol. También este trabajo de las cornisas, ¿no? que van aligerando el peso, y la portada que claramente hace unos gestos acá volumétricos y a la vez también espaciales, ¿no? para configurar el gran punto de atracción. Las torres campanarias también con estos quiebres y pliegues que relatan su condición barroca. Si vemos estas fotos de algunas, claro, más antiguas que otras, vamos a notar nuevamente este uso intenso de la gran plaza, ¿no? Y cómo la arquitectura está al servicio de eso, ¿no? Configura
un espacio que por anteponerse a la visual entre el pueblo y los apus, termina por hacer más interesante mirar el apu. O sea, creo yo que si no estuviera aquí la catedral, el registro de los apus sería tan cotidiano que no habría tanto valor en mirarlos. Sin embargo, el que la catedral se haya interpuesto, se haya antepuesto a esa relación entre la gente y los cerros, pienso que le termina dando otra calidad a este gran telón de los apus. Eso que está aquí al fondo asomándose es el lago Titicaca, este brillo, ¿no? Y vemos esta condición que los españoles, pienso aquí, lo asimilan muy bien, ¿no? Se dan cuenta que estas relaciones con el territorio no son solo con minería ni demás, sino que también ayudan a conectar con la cultura local, y eso a su vez facilita la evangelización. En el interior, estas bóvedas, con los lunetos hacia los lados, ¿no? Estas perforaciones hacia los lados, conocidas como lunetos. Este fondo azul no sé si será original, no me lo imagino así, pero en todo caso le da un acento muy particular, hasta se percibe medio árabe, ¿no? por este color. Recuerda un tanto los iguanes que hemos visto clases pasadas. Bueno, nuevamente la condición de la catedral, su conformación en el espacio urbano, algunos detalles, ¿no? De cómo avanzan los pliegues y cómo en realidad no es una cuestión epidérmica, sino que genera juegos de luz, sombra, los capiteles y los entablamentos se van quebrando para generar esa experiencia visual. Detalles que también revelan cómo hay una conexión más allá del repertorio europeo, ¿no? Cómo esto se va tropicalizando, ¿no? Se va haciendo más exótico en el contacto con las atmósferas locales. Un detalle de la torre campanaria. Cuando vemos la portada lateral, ¿no? Aparecen estos contrafuertes muy pesados, ¿no? Esbeltos, sí, pero a la vez muy masivos y hasta como conteniendo, ¿no? Casi reprimiendo a la portada lateral, que también tiene su sello barroco en lo monumental y en el trabajo del ornamento. Vanos abocinados que coronan la parte superior, y eso nos da una mayor idea incluso de masividad. La iglesia de Santiago Apóstol de Pomata, ¿no? Destaca además por estar mucho más cerca del lago Titicaca. La catedral de Puno tiene el lago Titicaca, sí, pero lo tiene a varios kilómetros, ¿no? En este caso esta iglesia está mucho más cerca, por lo tanto hay más cosas que aprender. En principio hay un uso deliberado de este arco cobijo. Estamos muy cerca del Colca, muy cerca de Arequipa, entonces es indudable que haya habido una transferencia cultural entre los del Colca, los arequipeños, los puneños, etc. Y acá hay como una versión puneña del arco cobijo típicamente del Colca. Todo resuelto con piedra. Fíjense, las cúpulas también no tienen esa forma casi ojival como la que vimos en la Catedral de Huancayo, es mucho más chata. Muro pretil, ¿no? En este caso, la reja sí, obviamente no es de la época, pero el resto de la materia sí. Con esta con esta planta podemos entender la cruz latina, ¿no? Que es como este gran discurso racional, geométrico, al que sin embargo se le van añadiendo ciertos espacios, ¿no? Aquí no muchos, para ser sincero, pero hemos visto otros casos donde hay un gran planteamiento de cruz latina, al cual le van saliendo capillas, ¿no? Como adiciones para poder resolver temas estructurales o para poder alojar a estos santos que forman parte del repertorio cristiano. Algunas vistas adicionales, acá podemos ver la Titicaca que está mucho más cerca, ¿no? De hecho el ábside con el altar mayor es lo que mira entre comillas, ¿no? Al lado de Titicaca. Esta idea nuevamente de configurar muros pretiles con portales, cosas que no habíamos visto, ¿no? Esto es muy del sur, ¿no? Muy de Arequipa, del Colca, de Puno, de configurar estos portales que son como partes de la portada que ha avanzado y se ha detenido sobre el muro pretil. Algunos detalles, ¿no? Fíjense este vano abocinado en piedra, lo difícil que es hacer un vano abocinado de piedra. Esta otra solución también, todo trabajo en piedra. La linterna, ¿no? Casi como un
un gesto, una forma que corona la cúpula, donde vemos que también no hay como mucha prolijidad en el lenguaje de la proporción, ¿no? Esto se ve como un poco fuera de escala. Algunos detalles adicionales, ya habíamos visto esto del arco cobijo que aquí se está asomando, el doble vano que perfora los 4 lados del campanario, un ingreso auxiliar también. Las portadas, ¿no? Esta es el arco cobijo, ¿no? La principal, y esta es la lateral, tienen como una solución tanto similar, ¿no? Claramente el arco cobijo le da una identidad a esta con respecto a esta otra. Y las otras diferencias que podríamos notar también es en el número de cuerpos que tiene la portada principal. Vemos que tiene 1, 2, 3 cuerpos, ¿no? Y 3 calles, mientras que la lateral tiene apenas solo 2 cuerpos y 3 calles. Estos juegos de luces muy interesantes, ¿no? En esta atmósfera interior, el trabajo de filigrana de las pichinas, estos vanos abocinados que hacen que la luz ingrese como por un gran cañón, que la filtre de manera distinta, ¿no? Ya que tienes una sección diferente hacia afuera de la que tienes hacia adentro. Y ya para finalizar, nos vamos a poner Carmen a Montevideo, Uruguay, 1726. Lo que comparte Buenos Aires y Montevideo, lo que comparten es el Río de la Plata, ¿no? Un río tan ancho que cuando se va ahí parece que fuera a venir el mar, pero no lo es. Entonces hay un contacto permanente entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Y por estos años sucede algo similar. Lo primero que habría que decir es que se trata de una ocupación netamente española. Aquí no hay vestigios, aquí no hay imposiciones del paisaje, lo que hay más bien es una imposición española con la que además nos está demostrando cómo el poderío que manifiesta en este territorio se está viendo de alguna manera debilitado. Porque de otra forma no habría razón para construir 2 fortalezas en un espacio tan reducido. El espacio es tan reducido que tener doble fortaleza no hace sentido más que en un escenario donde uno se dé cuenta que en 1726, ¿no? Siglo XVIII, inicios, mediados, estamos hablando de rebeliones como la de Tupac Amaru, insurgencias hacia el sur. O sea, los españoles tienen razones como para dudar de si su poder realmente va a permanecer por más años. ¿No? Nuevamente aquí la doble fortaleza, ¿no? El trazado, un damero bastante reducido, digamos que la costa no permite tampoco más desarrollo, ya que tenemos el Río de la Plata bordeando todo el conjunto. Esta ilustración me parece bastante buena, ¿no? Ayuda a entender esta noción de fortaleza, ¿no? O sea, Montevideo fue fundada básicamente como una ciudad fortín, ¿no? Defensiva. El español se toma mucho más en serio esto, además de Montevideo pues estar como muy expuesto al mar, no tenía esta condición de Santo Domingo o de La Habana, que estaba ligeramente retrasado con respecto al mar, y eso hacía que no sea necesario tener murallas. En este caso hay que tenerlas porque se está muy expuesto a invasiones claramente enemigas. El Cabildo también es como la gran edificación a estudiar aquí, ¿no? Lo hemos visto en Buenos Aires, lo hemos visto en Córdoba, y nuevamente aparecen estos gestos clásicos. O sea, lo que podríamos empezar a aprender de Córdoba, de Buenos Aires y de Montevideo es que su contacto con el español no ha sido tan dominante como en nuestro caso. O sea, si bien es cierto, los españoles están fundando sus ciudades, al momento de resolver los equipamientos, principalmente el cabildo, que es como la edificación principal, hay un uso mucho más libre de otro repertorio, ¿no? Más clásico, ¿no? Más afrancesado, si se quiere, más italiano, podemos verlo así también. Y con eso llegamos al final de este recorrido. Ahora sí hemos cumplido con este panorama latinoamericano, luego de 4 clases de 4 horas. Faltó poco para cumplir un día. Bueno, ahí se acaba.
Yo también, ¿ah? Bueno, si les parece entonces, aquí nos despedimos. ¿Tienen alguna duda? Encantado. Y si no, ¿se acabó? Sí. ¿Es posible que algunas ciudades no tengan tres obras como han mencionado para comparar? Sí. ¿Podríamos agregar nosotras ese delito del libro? Claro, claro, o sea, esas obras, yo lo que les he ofrecido es una base, ¿no? Porque yo tampoco he visto todas las iglesias, sería imposible. Y ya con eso ustedes pueden ver si agarran esas, si agarran otras que mencioné, Velarde, Bryce, ¿no? Siéntanse completamente libres. Lo que sí les pido es que estén seguros, seguras, que las iglesias que vayan a tomar sean de este periodo. No vayan a agarrar una catedral que es de 1970 y ustedes la estudien como si fuera del siglo XVII. Eso sí, ¿no? O sea, ahí es donde está el rigor científico, si se quiere. Comprueben realmente la legitimidad de la obra. Bien. ¿Alguna cosa más? Rodrigo, ¿todo está claro? Yo sí, respecto a la clase 3, sí. La próxima semana es virtual todo. Sí. Eso creo que les puede dar ventajas también, me imagino. ¿no? Tiempo. Las dos clases van a ser virtuales. La del día Miércoles y miércoles todavía tenemos algo más que ver ahí. Y el viernes es la práctica. ¿Sí? No sé. Lo de las maquetas que están pendientes, estas grupales, no lo vamos a usar para la práctica 3, posiblemente para la 4, porque la idea de esas maquetas es verlas. Y justo vamos a estar en una semana donde no vamos a poder verlas. La vamos a usar más bien en la 4, que yo creo que ahí les va a incluso servir más. Sí. Listo. Ya está, muchas gracias. Sí. Se acabó todo. Ah, aquí está para que lo... Sí.